Bueno, vamos a presentarnos. En primer lugar, gracias por la invitación a Nika y Nika, ¿no? Y Tomás por este momento. Y creo que es muy importante empezar a recuperar algunas memorias perdidas. Con esto no quiero decir que yo sea un atrasado o con mucha memoria, pero sí con algunas vivencias que son lindas y que me alegra que ustedes las estén tratando de llevar adelante y registrarlas, ¿no? Así es que para mí es un honor realmente estar aquí. Y no le tengo tanto miedo a la cámara, más allá de que pareciera ser que es difícil, porque todos los días estoy delante de gente y con micrófono, así es que esto puede ser que ojalá me juegue a favor, no en contra. Y mi pequeño historial es simple. Vengo de la cordillera, vengo del campo, del otro lado del límite, esto es bueno aclararlo, y me trajeron cuando era chico. A los 6, 7 años ya me cruzaron por el Paso Huaún. Mi familia había conseguido lugar ahí en Chachín, porque estamos hablando del año 64, yo nací en el 55, así que a los 6, 7 años ya habíamos cruzado la frontera. Bueno, y gran parte de mi infancia la pasé ahí, en Chachín. También tuve la oportunidad de vivir en Rucañire, que hoy es un mero lugar hermoso para pasar por ahí. Iba a la escuela ahí en la zona de Pucará, que estaba la escuela. El otro día anduve caminando por ahí recordando viejas épocas, hasta que allá por el 68, 69 se construye la escuela en Chachín. Y también íbamos a Huaún a la escuela, me acuerdo. No había el puente. La señora Lago nos cruzaba el río y de ahí nos íbamos caminando hasta el límite con Chile. Y ahí estaba la escuela. Una escuela que era más del lado de Chile, incluyéndome a mí, que los que vivían en el lado argentino. Así que ese es un poquito mi inicio en la zona de fondo del lago Lácar, ¿no? Un lugar maravilloso, muy, muy conocido turísticamente hablando hoy por las bellezas que tiene la zona de Huaún, el rafting, la zona de Chachín por la cascada, la zona de Queñi por las termas, el lago, y toda esa zona que estamos ahí besándola, por así decirlo, con lo que es el bosque nuestro, con la selva valdiviana. Así que el paisaje es maravilloso y realmente muy, muy interesante. Después, allá por el 70, se mudó parte de mi familia, pues yo perdí mi padre muy temprano, prácticamente no lo conocí, así es que esto recayó en el hermano mayor que se hizo cargo del resto. Así que en el 70 se mudó a Quechuquina, que era un aserradero con mucho furor en ese momento, una estancia privada. Así que ahí viví 1 año y medio más, y en el 71 finales ya me vine a San Martín y de ahí no me moví más. En el 72 empecé el secundario, el CEPEN 13, y en el 77 hicimos el final con un viaje maravilloso de egresados en micro de acá hasta Bariloche. En Bariloche nos subimos un avión, fue una cosa muy novedosa, maravillosa para mí en ese momento. Nos fuimos a Buenos Aires y Buenos Aires cruzamos a Uruguay. Yo me había hecho contacto con una uruguaya y de ahí, bueno, surgió la posibilidad de irnos a Piriápolis. Ahí fuimos de viaje de egresados con algunos vagos que todavía están viviendo en San Martín, por ejemplo, Carro, García Coni, González Mirella, Olmedo, Didi, Cachi, Fernández, ¿viste? Didi Astete. Y algunos que seguramente se me escapan en este momento, que los hay,
Pero bueno, son simplemente un pequeño... Hasta que empecé a trabajar paralelamente porque no podía costear mis estudios. En primer lugar fue en las embarcaciones, ahí trabajaba medio de marinero. Y también ahí empezaron mis pasos, que es lo que todavía me mantiene vigente, en las lanchas, acompañando a la gente hasta la cascada, que para mí era un placer volver a caminar por esa zona, ¿no? Así es que, bien. Y de ahí en adelante empezamos con la actividad del guiado, y paralelamente también mucha gente me conoce por la fotografía, por andar incursionando siempre en el tema. Fueron dos cosas que me gustaron siempre y las sigo haciendo. Hoy ya la fotografía no tanto, porque obviamente la tecnología me mató. Pero bueno, el ojo siempre está y en algún momento alguna foto se saca. Así que ese es más o menos un pequeño pantallazo de mi infancia. Estuve acá también cuando se inaugura el Hotel Sol, en el año 74. Ahí antes trabajábamos limpiando vídeos, preparando todo. Y también estuve trabajando acá de fotógrafo en Chapelco, lo que me permitió conocer mucha gente y también ganar mucho dinero, porque en aquella época la foto era muy, muy buen negocio, hasta llegar inclusive a tener un laboratorio propio que hacía la foto en el cerro, bajaba y después la hacía y la llevaba al Hotel Sol, que era una especie de galería gigante para todo el mundo, ¿no? Porque eso es lo lindo del Hotel Sol, que lamentablemente se nos fue. Y ese es uno de los misterios, y te invito a vos, a ustedes, que traten de investigar, no sé hasta qué punto, por qué el Hotel Sol se cerró, lamentablemente, ¿no? ¿Cómo conseguías los elementos para relevar las fotos? Sí, en aquella época todavía era muy fácil, porque fácil relativamente, porque te imaginas que Tuman, famosa Carlota y Gerardo, ella tenía el laboratorio blanco y negro, pero el blanco y negro no era para en el cerro sacar fotos en blanco y negro, que obviamente es hermoso, pero no es lo que se buscaba. Tuve la oportunidad de serme amigo de uno que también le interesaba esto, y entre los dos armamos y compramos un laboratorio modesto pero práctico. Servía porque las fotos salían en color y bien, y ahí arrancamos. Y el material lo traíamos de Bariloche, que en Bariloche siempre hubo mucho material de fotografía, así que lo encargábamos allá y lo traíamos y bien, nada. Al principio nos costó, muchas fotos se fueron perdiendo porque no le dábamos con la tecla, hasta que después prueba y error, como todo, ¿no? Pero bien. Y en las embarcaciones, ¿cuáles eran las que vos trabajabas? ¿Te acuerdas los nombres? Ah, desaparecieron, Sí, porque estaba yo arranqué con las lanchas de parques, muy lindas lanchas que eran un lujo. Primero por la estructura que tenían, cortaban las olas, ni se movían prácticamente con las olas. Y después vino una especie de barquito, el Nilda que le llamaban, que se prendió fuego amarrado prácticamente, un accidente sin gente, ¿no? Estaba amarrado solo y se prendió fuego. Por el otro lado, había una que le llamaban Las Latas, que la habían traído de Buenos Aires, del río, de la zona del Tigre, que todavía funciona. El otro día me puse a mirar una película de Sandro, me acordé de esa embarcación que filmaron ahí, bueno, que esa la habían traído acá. Y después trajeron la que todavía está funcionando, y bueno, después vino ya algo más moderno, como es el Patagonia 1, ¿no? Pero era muy lindo antes, ¿eh? Tardábamos mucho tiempo, 2 horas, 2 horas y media para llegar a Guaún. Hoy la embarcación esta está tardando, si te vas rapidito, 1 hora y media. Y otra cosa, ¿no? Pero bien, era muy lindo en aquella época. ¿Y las paradas cuáles eran? Las lanchas antes cumplían un rol también social, que era la de lancha colectivo. Es decir, paraban en todos los puertos que había,
cuando uno recuerda lo que era la cuenca del lago Lácar, la importancia de ser una zona altamente explotada madereramente hablando. Rucañire era un gran aserradero, había muchas familias que vivían ahí. En Pucará también había muchas familias que vivían ahí. En Quechuquina también tenía parada. Y después en Chachín, que era prácticamente el fuerte, y Huaum, sin obviar lógicamente Quilaquina. Entonces había un recorrido que pasaba tocando los puertos a la hora ya estipulada, y bueno, levantaban la gente y se venían. Inclusive en verano hacían traslados, íbamos a dormir allá a un Huaún, que estaba la hostería antes, y de ahí salíamos a las 8 de la mañana para acá, así que a la gente les convenía porque venían a hacer todas sus compras y después las llevábamos a la tarde. Y ahí, bueno, la gente, el turista también incursionaba con la gente del lugar, y era más que entretenido la posibilidad del intercambio, ¿no? Que era una de las cosas que a mí me gustaba ahí mucho. ¿Cuáles eran esas curiosidades que transmitía el turista? O sea, que más allá de maravillarse con el entorno natural, pero había algo que llamara la atención, que te marcara a vos para reforzar la historia, el detalle. Sí, a ver, yo creo que una de las cosas que la gente queda realmente impresionada es, obviamente, primero con el escenario natural, ¿no? No lo pueden creer lo lindo que es todo. El agua, el bosque, las rocas, los cerros, todo es algo interesante. Y después también se metía mucho con la idiosincrasia de la gente. Se conversaba mucho antes con la gente respondía sin ningún tipo de inconveniente. Y en particular, uno lo que hacía, en mi caso al menos, hacer todo un pantallazo general de lo que era la cuenca Lácar, la importancia, no solamente en el aspecto maderero, sino en la interconexión de lo que era el Pacífico con el Atlántico. Pues si te descuidas, la cuenca nuestra está conectada con el Pacífico y también está con el Atlántico. Así que esto a la gente también le interesaba y mucho. Y por el otro lado, la cantidad de bosque, ¿no? Porque cuando uno recorre un poquito Patagonia, sin duda la cuenca Lácar es una de las más importantes a nivel país, por la diversidad, por la gran variedad de árboles que tiene, y especialmente el raulí, que fue el más castigado de todo. El roble pellín, el coigüe, y después en última instancia se aprovechó la lenga, ¿no? Porque ya lo otro como que lo habían cortado casi todo. Así que bueno, y otra cosa también, hay que destacar la presencia de parques nacionales, que como que se contradecía una cosa con la otra. Es decir, ¿cómo? Dentro del parque se están cortando árboles, se está cortando gente que trabaja de la madera, ¿cómo es esto? Ahí es como que empieza un poco esto de ver de un lado y del otro, ¿no? Porque creo, capaz que lo que voy a decir es medio incoherente, ¿no? Es decir, como que no había tanta conciencia antes de lo que realmente significa un árbol hoy. Porque un árbol que eran cortados, yo como vivía ahí, lo vivía siempre y compartía con los hacheros lo que tardaban en cortar un árbol, pero árboles de 200, 300, 400, 500, 600 años. Y cuando caían al suelo producían una estampida terrible, un ruido muy particular, que es algo de lo que siempre le digo a la gente, que hasta el día de hoy pareciera ser que tengo esas vivencias de estar ahí adentro cuando caen los árboles, ¿no? Y eso creo que también visto hoy desde la óptica conservacionista, ecologista y todo, sin duda hubo ese gran cambio. Más allá de la economía de San Martín, que arranca a principios del 900 hasta mediados de los 80, que es cuando ya como que se baja la persiana y dice, basta de cortar árboles, ¿no? Y no fue fácil para ni un lado, creo, ni para el otro. Y con esto no le he dicho nada en contra de Parque, porque imaginás que yo soy más bien defensor de la naturaleza. Así que nada,
Pero eso fue muy, muy importante en ese sentido, lo que la gente iba tomando en cuenta, ¿no? Y si vos haces un análisis hoy de la gente que viene ahora, obviamente que viene muy informada, ya sabe dónde está, las características del lugar, y hay que sorprenderlo siempre. Esa es la... ahí está, ahí está. Hablando de parques, trajiste unos objetos que si querés podés agarrarlos, verlos, no sé, algo que te despierte de qué sensación acerca de agarrar material que te validaba como guía del Parque Nacional Lanín. Sí, tengo acá la credencial que te daba parques antes, y también un recuerdo hermoso de la foto cuando tenía 21 años. Tenía pelo, no tenía bigote, y lo curioso es que dice, bueno, credencial 01, así que seré uno de los primeros que hizo los papeles, no por ser quizás el más viejo, ¿no? Allí dice 01. Y después, bueno, traje también esta otra credencial que era la que te daban antes. Que era muy linda, todo verde, la colgábamos acá. Y después algunos recuerdos más también de cuando trabajaba en Chapelco, la credencial de Chapelco. Y a ver, un recuerdo hermoso cuando era fotógrafo, que me sacaron ahí cubriendo a don Raúl cuando vino a inaugurar el gasoducto cordillerano en el año 85, porque en esa época ya yo andaba bastante metido con lo de la foto, ¿no? Así que tengo más que algunos recuerdos lindos de esto, ¿no? Cuando uno vuelve para atrás en el tiempo y se encontrás con estos papelitos que te marcan. Esto como cuando ves a tus hijos o tus nietos, ¿no? Ahí te das cuenta lo que ha pasado en el tiempo, ¿no? Y acá, bueno, traje algún machetito, viste, que siempre está de todas las cosas que fueron pasando, bueno, mis trabajos y todo, pero nada más que eso. Que por suerte todavía el alemán no me está visitando tanto, entonces puedo acordarme en gran parte de eso, ¿no? Sí, igual, del otro lado está la... Sí, el otro día cuando fui a renovar la credencial le decía Par que cada vez tienen menos información, ni el número de documento aparece, ¿no? Pero bueno, estamos ahora incorporados todo entre un gran sistema que todos es mucho más práctico. Y... Yo puedo Sí, obvio. Hablabas un rato justamente del aspecto tecnológico, de lo que ha cambiado y significado la evolución en la fotografía. Pero me gustaría preguntarte sobre justamente San Martín de los Andes, porque bien has dicho, de la economía, de lo que ha cambiado, una economía maderera, una economía turística, que ha crecido y ha cambiado mucho San Martín. ¿Qué cosa cuando pones a reflexionar con las fotografías que has obtenido ahora, qué extrañas o qué cambio decís que se ha generado en San Martín que lo crees sustancial como para que pudiera estar en tiempo presente? Es más que interesante la apreciación, la pregunta en sí, ¿no? Sí, yo creo que lo interesante de aquellos que amamos la fotografía en su esencia como tal, y esas espontáneas de antes no son las mismas de ahora. A ver, gracias a la tecnología hoy te podés hacer un montón de cosas que antes no las podíamos hacer, porque teníamos un rollito de 36 fotos que lo cuidábamos como un tesoro porque había que aprovecharlo al máximo como para captar la mayor cantidad de fotos y guardarlas, ¿no?
Hoy ya veo una cámara acá y digo, ¿qué? Hay una cámara, pero tengo también un celular que está cumpliendo la misma función casi de la cámara. La tecnología en ese sentido avanzó una enormidad que cualquiera hoy puede hacer una filmación, puede hacer. No es la misma calidad, eso lo sabemos, pero sí la función va a ser la misma. Y cuando uno ya quiere plasmar una foto interesante, ya no es lo mismo, ahí se da cuenta uno lo que es una cosa y la otra, ¿no? Y hoy, en ese sentido, también la gente tiene mucho más oportunidad de poder captar muchas imágenes y después hará un chequeo de lo que le interesa o qué es lo que se repitió, está igual, entonces ese sentido está. Pero con respecto a los paisajes que hemos visto antes, yo tengo un archivo interesante de fotos, pero no bien detallado cronológicamente, y eso es en términos de los negativos complicado, porque inclusive me han pedido un montón de fotos del cerro, especialmente de la lenga guacha que había cuando terminaba arriba la cuádruple, ¿no? Porque era el punto de encuentro de amores, de encuentro de profesores, encuentro de... La lenga guacha no fallaba. Y siempre varios que en San Martín me han dicho, vos tenés fotos de ahí, porque vos me sacaste fotos ahí. Sí, le digo, pero están todas en... Así que tendría que preguntar si hay alguna forma de ver el negativo que sea más fácil de detectar para ubicarse un poco más o menos en el tiempo. Y algunos recuerdos también de fotos hay en San Martín, cosas que hoy ya no están. Y eso es muy importante porque es en parte lo que ustedes también están tratando de recuperar y ya con una tecnología incorporada que es lo que vale, que esto quedará grabado en distintos archivos, ¿no? Así es que es interesante en ese sentido. Ojalá pudiéramos, o que los vecinos que tienen un montón de fotos, algunos hasta videos, puedan sumarse a lo que ustedes están buscando y seguir adelante, porque esto es muy, a mi criterio, es muy, porque además es alma, no hay tecnología acá, y eso también es muy importante. ¿Y qué extrañas del San Martín de años atrás? Más, te diría remontarnos 30, sí, 40 años atrás. Y sí, ponele de los 70. Y los lugares libres para jugar, los lugares libres que transitaban por mitad de las cuadras. Yo cuando trato de explicarle a la gente lo hago pensando en 3 tiempos. El primero, que es la etapa de la llegada de las primeras familias, que coincide también con la explotación primordial de la madera, aparte de todas las familias que se dedicaban al trabajo de la huerta, la quinta. Y cuando los llevo, por ejemplo, por alguno de los callejones, estas eran las calles que usaba la gente que vivía para vender su producto, para ir a comprarle los productos. Gin, Torre, Bello, entre otros tantos calles que tienen nombre de familia, ¿no? Y en San Martín, lo que extrañás es eso que teníamos antes de la posibilidad de jugar en cualquier patio, ¿no? Que hoy no están. Hoy ya vos caminás y no ves ningún espacio libre. Y otro de los detalles, desde el año 74, cuando San Martín fue declarado ciudad, sin tener la cantidad de habitantes que realmente se necesitaría, en teoría, para declarar una ciudad, no alcanzamos los 4.000, ponele 4.000 habitantes. Y otro dato que no es menor, como que un mandato que nos dieron o le dieron a quienes representaban en ese momento a San Martín, de ser el representante turístico de la provincia. Eso fue muy importante. Ese creo que fue el impulso turístico más importante para San Martín. La posibilidad de los créditos blandos para la construcción de todo lo que hace a la infraestructura, el famoso término que apareció, la industria sin chimenea, el turismo, la construcción de cabañas, hosterías, hoteles, todo lo que hace a las confiterías, restaurantes, o sea, se abrió de una forma que
empezó San Martín a surgir. Con esto no quiero decir que antes se hacía turismo, pero era de otra forma. Yo quisiera pensar de que desde los años 70 San Martín comienza turísticamente hablando algo que no ha parado. También a esto hay que sumarle la gran parte inmobiliaria que se abrió. Todos esos terrenos que yo hacía referencia antes ya no están. Se vendieron todos. Y hoy la gente sigue comprando. Los que vienen dicen, yo quiero un lugar en San Martín. Y eso también nos está llevando a esta gran expansión hacia las afueras de San Martín. Cuando vamos para la zona de Huechulasque, en Junín, vemos esa gran cantidad de poblamiento que se ha hecho a partir de los 80, empezó. Y hoy ya te das cuenta que tampoco te está quedando espacio. No sería nada loco lo que muchos han dicho, que San Martín y Junín se pueden llegar a juntar en cualquier momento. Creo que es una gran posibilidad. Así que bueno, esas son las cosas que uno... Y con respecto a la construcción, las casitas de antes me encantan. Está bien, eran de madera, muy precarias, todo lo que quiera. La segunda etapa, cuando entra el ladrillo, el cerámico, las chapas, todo va cambiando. Pero lo que está pasando ahora me da pena. Me da pena porque todo edificio y nada de madera, ni imitación, ni piedra y chapa. Me hace acordar cuando anduve por primera vez por Ushuaia, que allá era todo, las paredes, las casas eran todas de chapa. Había un motivo más importante allá por las características del lugar. Pero acá, con la belleza que tenemos, poner tanto edificio y ponerle chapa por fuera, yo creo que alguien debería empezar a hacer algo. Todavía estamos a tiempo, parar algunas de las tantas construcciones que están iniciándose en esta famosa construcción en seco, ¿no? Porque ahora en cuestión de días, semanas, te das cuenta y tiene una casa hecha. Entonces, eso quizás, o por ahí me estoy poniendo demasiado viejo y exigente, pero creo que se debería apuntar, al menos ustedes que son más jóvenes, tratar de ir pensando, viendo qué posibilidad se puede hacer para... Porque cuando salís, por ejemplo, para Lolog, te das cuenta cómo todavía se sigue usando un poco de madera, o la imitación también, piedra, y eso no se tiene que perder. Como así en su momento se pasa de los 14 metros 50 a los 9 metros 50 de construcción, y fue por algo. Si no, vamos a Bariloche. Ahí nos damos cuenta el desastre arquitectónico que pasó desde los años 70, cuando se construyó el famoso Bariloche Centre. De ahí se arruinó todo Bariloche. O sea, para hablar del Bariloche, que siempre le digo a la gente, el Bariloche que uno quería y que mucha gente quiso, es hacer todo el circuito chico. Ahí está el Bariloche de antes. El resto, si te descuidas en medio de una calle, estás en una ciudad como cualquiera, salvo si tenés el lago o tenés los cerros. Pero bueno, la arquitectura en ese sentido, lamentablemente se está perdiendo esa armonía. Será el confort que tienen, todo, estamos de acuerdo, pero la estética juega mucho a favor. Bueno, Charlie, muchas gracias. No, la verdad que ha sido un placer para mí charlar con ustedes. Esperemos que sirva esto un poquito y sigan. Los invito a que sigan en lo que están haciendo, porque de lo que se gesta, porque todavía afortunadamente en San Martín tenemos mucha memoria viviente, que es la que no tenemos que perder. No perder en el sentido que ustedes lo pueden recuperar y llevarla adelante. Porque hay muchos lugares que son maravillosos, que creo que no van a cambiar tanto como las personas que han vivenciado toda su vida en un lugar como este. Así que el agradecido soy yo y sigan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.